Gracias, señoría. Pasamos a la siguiente proposición de una ley relativa a la rehabilitación de viviendas en Barriada de la Palmilla, que formula el Grupo Parlamentario de Podemos. Quiero comentar antes del tema que la enmienda de Ciudadanos ha sido rechazada por unanimidad la mesa. Es la que promovía, en fin, que conocen. ¿Vale? Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Gracias, señor presidente. Señorías, la barriada de la Palmilla en Málaga forma parte de ese mapa de marginalidad y pobreza que se dibuja en el trazado urbano de las grandes ciudades andaluzas. Un mapa que fue diseñado en la mayoría de los casos durante la época del desarrollismo en los años 60, cuando había que borrar de la ciudad la imagen del chabolismo o simplemente había que dejar hueco a las áreas urbanas destinadas a las clases medias. Esa intención de tapar y ocultar la realidad social acabó formando fórmulas de caridad malentendida, en la que ofrecer una vivienda era el único compromiso de una sociedad en alza, mientras que condenaban al ostracismo a los vecinos de esos barrios a cuyas salidas colocaban un cartel de no molesten. No hubo para ellos políticas de integración ni programas de inserción laboral, ni mucho menos garantizar al menos el seguimiento de la educación obligatoria para contar con alguna mínima esperanza de salir de la terrible espiral a la que somete la marginalidad. El distrito 5 de la capital malagueña, en el que se encuentra la barriada de la Palmilla, la Virreina y 26 de febrero, concentra más de 30.000 habitantes. Aquí el índice de paro alcanza el 70% y la policía considera estas barriadas como puntos calientes de delincuencia. Es evidente que hablamos de personas que no cuentan con los mínimos recursos para subsistir, mucho menos para garantizar la habitabilidad de sus hogares. Y les recuerdo que es misión de los poderes públicos garantizar las mínimas condiciones de dignidad para todos los andaluces y andaluzas. Si alguno de ustedes se da un paseo por estas barriadas, como he hecho yo, podrá contar más de 30 bloques apuntalados amenazando derrumbes, con instalaciones eléctricas en las zonas comunes que son un verdadero peligro para los vecinos. Ninguno de ellos, además, cuenta con ascensor, un panorama desolador para quienes somos representantes públicos y tenemos la responsabilidad de ofrecer una mejor calidad de vida a estas personas. Y no es que el Grupo Parlamentario de Podemos quiera aparecer ahora como los más sensibles a los problemas de la ciudadanía. En 2009, el propio Consejo de Gobierno aprobó un plan especial con 80 millones de inversión, de los que 60 correrían a cargo de la Junta y 20 millones serían aportados por el Ayuntamiento de la capital malagueña. Hace ya 7 años, desde que los representantes políticos que nos precedieron consideraron que era necesario actuar. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues simplemente porque el Partido Socialista en la Junta y el Partido Popular en el Ayuntamiento no se han puesto de acuerdo en quién gestionaría esos fondos. Un desencuentro político que ha tenido como consecuencia 7 años de paralización de un proyecto social de gran calado, mientras las viviendas siguen deteriorándose cada día más. Por si no lo recuerdan, el pasado año la costa del mar de Alborán sufrió una serie de terremotos de magnitudes entre los 5 y los 6 puntos en la escala Richter, que tiene un máximo de 10. No creo que sea necesario que les explique el efecto de esos seísmos han tenido en estas barriadas, apuntaladas, con edificios apuntalados desde hace más de 15 años, con el peligro que eso conlleva, que podría haber una consecuencia catastrófica en vidas humanas si se derrumbara uno o varios de esos edificios. Es necesario un gran marco legal que nos remita a una verdadera política de vivienda en Andalucía. De momento, lo único que estamos haciendo es poner paños calientes para solucionar problemas urgentes, pero que no aportan una solución a largo plazo ni plantea unos mínimos criterios de actuación, fijando las prioridades reales de todos los andaluces y andaluzas. Valga como ejemplo que el Plan de Vivienda y Rehabilitación lleva en trámite desde 2012, con lo que las políticas efectivas en esta materia están paralizadas de facto. Mientras unos miran al norte buscando un hueco en la alta esfera de la política, los ciudadanos siguen mirando al sur, a nuestra tierra, con la única esperanza de conseguir una mejora en su calidad de vida. Señorías,
Llevamos más de un año de esta legislatura y creo que deberíamos remangarnos y empezar a hacer política de verdad. Tenemos que cambiar de rumbo y dejar esa política de parches que lo único que consigue es tapar las vergüenzas de cara a la opinión pública, pero que no acaban con unos problemas que siguen ahí, por mucho que no queramos verlos. Estamos hablando de barriadas con serios problemas de marginalidad y pobreza, a los que las actuaciones para recuperar la vivienda no serían más que uno de esos parches. En estas barriadas se hace necesario poner en marcha programas de inversiones sociales que traten de sacar a la población de esa espiral que les devuelve siempre al mismo lugar del que partieron. De hecho, en el caso de La Palmilla, Virreina y 26 de febrero, ya se ha trabajado en un programa denominado Plan Comunitario Proyecto Hogar, en el que se ha contado con la participación de la población y en el que se han diseñado un buen número de actuaciones que ahora están esperando financiación. Señorías, me gustaría que entendieran esta PNL no solo como un apoyo a las barriadas que se van a ver afectadas, sino como un punto de inflexión en la política de vivienda en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. 5 minutos. Gracias, presidente. Es verdad que la situación de las barriadas referidas en la PNL es más que preocupante y además es un patrón que se repite en muchas ciudades de Andalucía. Esta mañana en su intervención el consejero hacía referencia a un modelo de desarrollo urbanístico que había situado determinadas zonas, las había ubicado muy concretamente en determinados puntos de las ciudades y que esto había generado muy poca permeabilidad de población de diferentes posibilidades, de diferentes formación, y había provocado problemas al final de exclusión social, agravados por una situación que también ha relatado el proponente del grupo parlamentario de Podemos de pobreza, de precariedad y de marginalidad social. Por tanto, la intervención estrictamente inversora en la mejora de los equipamientos, de los edificios, de las viviendas, es una necesidad que atender, pues fundamentalmente por la seguridad, por la habitabilidad, por la dignidad de la vida de las personas que habitan esos inmuebles, porque es una responsabilidad que tiene la Junta de Andalucía, pero no es menos cierto, y hacía referencia a ello el proponente en las últimas palabras de su intervención, que esta barriada y otras muchas requieren de una intervención social también, de regeneración y de reencuentro de las personas que viven en ella, donde además de los perfiles que ha mencionado el proponente, hay familias que no los tienen y para las que la vida en ese entorno se complica extraordinariamente. Y son intervenciones tan necesarias como las otras, aunque las otras sean más evidentes y desde luego muy urgentes por la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que viven en ellas. Por tanto, el voto de Izquierda Unida es favorable a la intervención, a la proposición no de ley, pero hacer esa reflexión y tratar de, lo decía también el proponente, la política de vivienda tiene que ser lo suficientemente transversal como para incorporar elementos de actuación que no solo se ciñan en la habitabilidad, en la eficiencia energética, en todo aquello que hace los edificios más confortables, más seguros, sino también en todo aquello que garantiza una mejor convivencia ciudadana para quienes están en ello. Y probablemente en esa línea de trabajo se optimizarían mucho mejor los recursos y con muchos mejores resultados para la calidad de vida de sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Hernández, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene usted la palabra por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, la rehabilitación de viviendas en La Palmilla, La Virreina y 26 de febrero, sin duda, es un proyecto necesario para esta zona de la ciudad de Málaga y es un nuevo ejemplo, desgraciadamente, de promesas y de planes y de acuerdos incumplidos. Se ha aprobado en 2009 y no ejecutado por una falta de consenso y un enfrentamiento, nuevamente un enfrentamiento entre administraciones, en este caso Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga. Entendemos que se debe llevar a cabo este plan, por lo tanto adelanto el voto favorable a esta proposición no de ley. Se debe llevar a cabo este plan de inversiones conforme a lo que se aprobó y a lo que se firmó entre ambas instituciones. Entendemos también
que esta propuesta no de ley podría haber tenido mayor consenso desde su origen, porque en la ciudad de Málaga ya existía un movimiento entre todos los grupos políticos para sacar adelante una propuesta no de ley conjunta como esta. En este caso ha sido el Grupo Podemos que se ha adelantado al resto. En cualquier caso, lo vemos positivo. Queríamos hacer una puntualización y la enmienda también que habíamos presentado, que no ha sido aprobada, iba en esa línea, y es que hace falta no solo una rehabilitación de viviendas, sino también una actuación en política de empleo. La tasa de desempleo en esa zona de Málaga, como en otras de otras ciudades de Andalucía, es extremadamente alta y se necesita unas políticas muy agresivas de creación de empleo y de formación, porque sin duda este es el principal problema, en este caso de La Palmilla, Virreina y 26 de febrero. El principal problema es la falta de empleo y la falta de recursos, que hace que muchas familias estén viviendo en unas condiciones muy negativas. Por tanto, ante la falta de recursos de la ciudadanía y de los habitantes de estas zonas, entendemos que la solución no tiene que ser solo lo que contiene esta propuesta no de ley, sino que hay que ir más allá y hay que intentar crear empleo, que se cree riqueza y que haya crecimiento económico para que no se lleguen a situaciones como esta, en las que viviendas de barriadas deprimidas se encuentren en la actual situación en la que se encuentran estas viviendas. Así que no me extiendo más, simplemente adelanto el voto positivo a esta propuesta no de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Hernández. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene el señor Romero la palabra. Gracias, señor presidente. La PNL que presenta Podemos hoy a comisión retrata correctamente la problemática de las barriadas Palma, Palmilla, Virreina y 26 de febrero. En efecto, el distrito 5 de la ciudad de Málaga es un distrito populoso al que la crisis ha azotado con gran dureza, colocando a familias e individuos en la frontera de la exclusión social. Es absolutamente cierto que los bloques de viviendas que integran la barriada tienen más de 50 años y ni fueron prodigio arquitectónico a la fecha de su construcción ni experimentaron el necesario mantenimiento a lo largo de los años, precisamente por los escasos recursos con que contaban los habitantes de la barriada. Hasta ahí todo cierto. Yerra, sin embargo, el proponente y la propuesta cuando afirma que después de más de 50 años en la mayoría de los edificios no se ha realizado nunca obras de rehabilitación o mejora, o que hay una parálisis como consecuencia de un enfrentamiento entre el Partido Socialista y el PP. Esa afirmación supone soslayar la revitalización que han experimentado estos barrios como consecuencia de la implementación de los distintos planes aplicados en ellos. Auténticos ejemplos de interacción y buen entendimiento entre gestores municipales del PP, estamentos vecinales y ciudadanos, de los que desgraciadamente solo se hallaba ausente la Junta de Andalucía. Trabajo de recuperación en las barriadas Palma, Palmilla, Virreina y 26 de febrero comienza en 2001 con el Plan de Dinamización de Comunidades del Distrito 5 y continúa con el Plan de Acción Integral Palma, Palmilla, Proyecto Hogar, señor Gil de los Santos, que aprobó el Gobierno del PP. Y ese inicio no se refleja ni en la propuesta ni en la intervención del proponente. Ambos planes se constituían no solo con la finalidad de llevar adelante las rehabilitaciones en cuestión, sino que pretendían que en torno a ellos, en torno a esas obras, se generase un movimiento de mejora integral de toda la barriada. Se iniciaba el proceso con la constitución de las comunidades, que no existían en los edificios. Esas comunidades establecían normas de convivencia, buen uso y conservación de los edificios, garantizando un interlocutor para la rehabilitación y, sobre todo, la existencia de una entidad que garantizara el mantenimiento del inmueble una vez revitalizado. La existencia de comunidades permitió la conformación de la mesa de vivienda del Plan Comunitario Palma Palmilla, Proyecto Hogar, constituida por vecinos del barrio y técnicos del proyecto de dinamización de comunidades, técnicos del Ayuntamiento, señor Gil de los Santos, del PP, en lo que se constituyó como un ejemplo modélico de participación vecinal. En esa mesa, que es la que ha modulado el Plan de Actuación Integral, se han trasladado todas las inquietudes vecinales en un ejemplo de integración social y convivencia vecinal a partir de la renovación de los edificios. Desde 2001 y hasta la fecha, el Ayuntamiento de Málaga ha invertido en rehabilitación de edificios en esta barriada más de 14 millones de euros, actuándose en más de 80 bloques y 2.800 viviendas. El proyecto Hogar ya va por la quinta fase de ejecución del mismo, con lo cual no es cierto, como se ha dicho aquí, que no se haya hecho nada en esa barriada. Y esas acciones de rehabilitación han propiciado una revitalización social y una estructuración familiar y vecinal, cuando menos igual, si no mayor, a la de la propia renovación de los edificios o mejora
de las condiciones físicas de zonas comunes. Así, la constitución en comunidad de propietarios, a partir de la propuesta de este proyecto, con sus consecuentes acciones de responsabilidad en el cuidado de las zonas comunes, protocolos de mejora en la gestión de asuntos comunes o una administración de las cuentas de las comunidades más ordenada e idónea, han sido fundamentales para una convivencia más confortable y comprometida, tanto en el ámbito interno de cada edificio como en el conjunto de la barriada. Aun a pesar de las complicadas condiciones socioeconómicas y laborales de esta barriada, el proyecto de rehabilitación, Proyecto Hogar, arroja ya interesantes resultados que sirven de base para una integración mucho más eficaz. Tan exitosa ha sido la experiencia que ha sido calificada en 2012 como práctica prometedora por el jurado del Premio Internacional de Dubái de Buenas Prácticas para la Mejora de las Condiciones de Vida. Como pueden comprobar los señores proponentes, sí que se ha hecho, y mucho, en La Palma, Palmilla, Virreina y 26 de febrero. Otra cosa es que algunos no hayan hecho nada y que, en cualquier caso, siga quedando muchísimo por hacer. Pero hay que reconocer que han hecho mucho los vecinos y ha hecho mucho también el ayuntamiento. Como muestra un botón, los fondos de rehabilitación debían haber sido aportados a razón de un 75% de la Junta, un 20% del Ayuntamiento y un 5% de los vecinos. Sin embargo, el Ayuntamiento adelantó hasta el 95% de esos fondos para que las obras se pudieran realizar y a fecha de hoy ni un duro se ha invertido por la Junta en La Palmilla, mientras que el Ayuntamiento lleva invertidos, como ya he dicho, más de 14 millones de euros. En cualquier caso, siempre queda mucho por hacer. Si esta propuesta sirve para que la Junta al fin comparezca, a nosotros nos parece muy positiva, pero que comparezca, por favor, con recursos, será bienvenida y, en consecuencia, nosotros, desde luego, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias. Señor Carmelo Gómez, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya han retratado el resto de portavoces la realidad social de la barriada de La Palmilla, de Virreina, del 26 de febrero. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, somos conscientes de esa realidad social. Y bien se explica en la proposición no de ley los avatares históricos que ha ido sucediendo en las distintas décadas por el barrio en función de su problemática con la vivienda. Y efectivamente, en 2009 la Junta de Andalucía aprobó un plan integral en el que se comprometía a poner 80 millones de presupuesto. Bueno, el presupuesto tenía 80 millones y la Junta de Andalucía se comprometía a poner 60 de ese presupuesto inicial. Pero al final, por discrepancia en cómo se gestionaban esos fondos entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, cuestión que viene siendo habitual cuando desde la Junta de Andalucía nos relacionamos directamente con el Ayuntamiento de Málaga, donde en un principio parece que hay acuerdo y después no lo hay. Referencia clara, diáfana, es el metro de Málaga. Es decir, donde todo parecía que iba sobre ruedas y al final, yo creo que el protagonismo exagerado del alcalde, el intentar eso mismo que se nos achaca a los socialistas en la defensa de los intereses de Andalucía, el buscar la confrontación por la confrontación. Porque hay veces que hay proyectos que no deben de paralizarse por un afán de protagonismo o por un afán de intervencionismo. O porque al final no se tiene, sinceramente, capacidad para realizar los mismos. Nosotros no somos los que vamos a negar la realidad. Las cosas son como son. Y es verdad, el Ayuntamiento ha hecho rehabilitaciones puntuales en algunos edificios de esa barriada. Pero también es obligación. Son ciudadanos malagueños. Y nosotros, eso desde el Grupo Parlamentario Socialista, es decir, no tenemos ningún tipo de resquemor en reconocerlo, porque las cosas son como son. No obviar la realidad. Pero tampoco podemos obviar la realidad y en el contexto económico en el que nos movemos. El 2009, justamente a raíz de la crisis, el contexto socioeconómico presupuestario de la Junta de Andalucía cambia radicalmente. La capacidad inversora de la Junta de Andalucía decrece a mínimos históricos, entre otras cosas porque desde el Gobierno central se nos plantea la convergencia del déficit y esta comunidad demostrar ser cumplidora. Entonces, es difícil darle solución a todos los problemas de los andaluces. Nosotros somos absolutamente conscientes de que los andaluces tienen problemas, y en concreto en el sector de la vivienda, pero no podemos atender todos los problemas en el mismo momento. Nosotros estamos de acuerdo en que se estudie la viabilidad de ese plan integral, que se cimenten las bases de un acuerdo mucho más amplio y que las barriadas periféricas que hay en todas las ciudades y capitales de Andalucía no se queden atrás. Pero evidentemente no podemos, como decía en un principio, y no quiero insistir mucho,
saber que estamos en un contexto económico muy determinado y muy prefijado, que ha habido un recorte del Gobierno central, que simplemente en la última legislatura debemos cifrar en 6.000 millones de euros, es decir, qué capacidad tendríamos para hacer política con esos 6.000 millones de euros, atender a demanda de los vecinos y unos ajustes importantes del déficit que nos cohíben la posibilidad de invertir. Pero bueno, hace un momento hemos estado aquí en la Comisión de Vivienda, en el que se ha estado hablando de la rehabilitación, del plan de rehabilitación de viviendas de alquiler, y a la provincia de Málaga se destinan 8 millones de euros, más de 8 millones de euros, y se van a arreglar cerca de 800. Se ha priorizado la vivienda de alquiler sobre la vivienda de propiedad. Entre otras cosas porque tomar decisiones en política es gobernar, o gobernar es tomar decisiones en política, y al final, nos guste o no nos guste, tenemos que priorizar. Desde luego sí que estamos de acuerdo en el planteamiento que se ha hecho, es decir, yo por mi... Bueno, saben, yo no soy diputado por Málaga, soy diputado por Sevilla. Conozco la realidad también de las barriadas de Sevilla que están en estas mismas circunstancias y, evidentemente y desgraciadamente, tendremos que reconocer que no solo una actuación en rehabilitación de vivienda supone un elemento de superación del problema. Esto necesita, evidentemente, una actuación mucho más integral. Por lo tanto, y defino la posición para que lo sepa el proponente, para no esconder ninguna carta. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con los 3 primeros puntos, pero no vamos a asumir después de lo que son acusas, es decir, de prometer lo que después, lamentablemente, no estamos en condiciones objetivas de poder cumplir ahora y en este momento. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por parte del grupo proponente tiene, señor Gil, 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Primero de todo, estar de acuerdo con los diferentes compañeros que no solamente tenemos que actuar en materia de vivienda, sino en materias transversales como las sociales o de la promoción del empleo. Puntualizar que, aun estando en el fondo de acuerdo con la enmienda de Ciudadanos, que la acogeríamos sin ningún problema, por un tema estrictamente técnico, como que esta consejería no es competente en empleo, se ha desestimado. Pero que yo desde aquí apoyo para que se haga una propuesta colectiva conjunta y se eleve a la comisión correspondiente de empleo y que de forma complementaria sume a la proposición no de ley que se va a aprobar a pesar del voto desfavorable del Partido Socialista. En cuanto al compañero del Partido Popular, reconocer, por supuesto, la labor encomiable de Proyecto Hogar y el empuje que han tenido los vecinos, que es muy importante, por supuesto. Pude comprobar in situ la diferencia entre aquellas viviendas que se han acogido a ese programa y las que no se han acogido. Las viviendas que se han acogido, que desgraciadamente no todos los vecinos tienen la capacidad de que la comunidad de vecinos abandere la recolecta del 10%, de una parte importante, bueno, del 5 al 10%, y en aquellos bloques que están más organizados y que son más pudientes, aún siendo de ingresos muy modestos, ahí el escenario es totalmente diferente. Hay la entrada al bloque con su puerta cerrada, al ascensor, los cables ordenadamente puestos, sin peligro de derrumbe, y por supuesto que hay que continuar esos proyectos. Pero yo estoy hablando en un contexto en los que los ciudadanos están totalmente desamparados. Y la verdad, lamentar que una vez más el Partido Socialista se ponga de perfil ante los ciudadanos más vulnerables, ¿no? A pesar de la maquinaria de propaganda machacona del Canal Sur, que intenta ocultar las vergüenzas, como que es una vergüenza el que no apoyar esta proposición, que desde 2009 deberían de haberla ejecutado, es de vergüenza. Pero bueno, a pesar de ello, me congratulo de que esta proposición no de ley salga adelante con el apoyo del resto de los grupos, que obligaremos al Partido Socialista y al Gobierno de Andalucía a acometerla, aunque haya que cogerlo de la oreja para que lo hagan. Entonces, como decía anteriormente, Señoría, estoy seguro que tiene usted expresiones más hermosas que las de la oreja, estoy seguro, ¿no? Lo ha querido ofender, ¿verdad? No he querido ofender. Yo creo que he sido suficientemente explícito y claro en lamentar de que el Partido Socialista se haya puesto de perfil y que el resto de los grupos hayan demostrado un empuje moral mucho mayor que el Partido Socialista.
Como decía, antes de que me interrumpiera el presidente, esta es una de las zonas de mayor marginalidad de toda Andalucía. Un enorme foco de pobreza que puede constituir para parte de su población un caldo de cultivo para la delincuencia, lo que afecta no solo a los que se ven abocados a delinquir, pues no vislumbran desde hace años alternativas posibles, sino a la buena gente que pagan justos por pecadores. Estamos ante una oportunidad de empezar a quitarnos la venda y ver que tras las fronteras ficticias que rodean a estas barriadas hay gente, hay personas que aspiran a tener una vida digna y que quieran salir del pozo de la marginalidad. Ha llegado el momento de empezar a derribar esas fronteras imaginarias y empezar a plantear que esas personas también se merecen un futuro y una vida mejor. Sin duda que puedan estar en sus casas sin duda que puedan entrar en sus casas sin miedo a que se les vengan encima o que al encender la luz provoquen un cortocircuito, ya es un paso. Pero insisto en que tenemos que empezar a entender las políticas de vivienda de una forma integral, especialmente las barriadas marginales de las grandes ciudades andaluzas, en las que es necesario que se implementen programas sociales complementarios para poder alcanzar unos mínimos objetivos de integración y que yo estoy seguro de que por parte de todos los grupos respaldaremos esa propuesta colectiva que complemente a esta en la Comisión de Empleo. También es necesario que contemplemos las necesidades de esas familias medias para que también la vivienda y su mantenimiento pueda llegar a ser un problema, aunque no alcance la gravedad en las zonas a las que me estoy refiriendo. Como decía antes, no puede ser que el Plan Andaluz de la Vivienda y Rehabilitación lleve dando vueltas desde 2012, mientras cada día los medios de comunicación siguen trasladando a la opinión pública miles de casos en los que la vivienda es la protagonista y no solo por los desahucios. Es necesario que le digamos a los andaluces y andaluzas que la vivienda es un asunto de primer orden en la política de esta comunidad autónoma y que vamos a empezar a tomar las medidas necesarias para que así sea. Muchas gracias.